Buenos días, ingeniera Lourdes Ortegas. Me presento, soy Gilda Verónica Martínez González, pertenezco al área Agro 2. Nuestro tema al exponer es cálculos ponderales y volumétricos, reactivos limitantes y exceso. Como objetivos tenemos descubrir y conocer las leyes ponderales que actúan entre el área de la química, realizando los siguientes estudios investigados. 2. Identificar y comparar los reactivos con sus respectivas combinaciones en sus características y funciones. En introducción a la química no se va a comentar cómo, por ejemplo, la ley de la conservación de la masa que solo se cumple exactamente en las transformaciones químicas ordinarias, pues en las denominadas reacciones nucleares puede haber una pequeña variación de la masa. Se convierte en energía, por lo que en este caso no se le conserva la suma de las masas y en energía. En consecuencia, algunos reactivos se consumen totalmente, mientras que otros son recuperados al final de la reacción. El reactivo que se consume en primer lugar es llamado reactivo limitante, ya que la cantidad de este determina la cantidad total del producto formado. Cuando este reactivo se consume, la reacción se detiene. El o los reactivos que se consumen parcialmente son reactivos en exceso. En resumen, lo que vamos a explicar en esta mañana, la materia del mundo en el que vivimos está constante sufriendo cambios o transformaciones que pueden ser de dos tipos, físicos o químicos. En los primeros, se producen variaciones en algunas propiedades de sustancia, pero sin que éstas se conviertan en otras diferentes. Sin embargo, en las transformaciones químicas o reacciones, las composiciones químicas de la sustancia queda alternada o modificada. Como primer tema tenemos cálculos ponderales y volumétricos. Son los que rigen en la conducta de las materias en los cambios químicos en función con las condiciones de la masa. Tenemos que toda reacción química establece una reacción cualitativa entre reactivos y productos, pues expresa la naturaleza de los segundos en función de los primeros. Los fundamentos de estas reacciones cuantitativas entre las diferentes sustancias que participan en una reacción dadas fueron establecidos en la última mitad del siglo XVIII. Se expresan en forma de leyes, que se conocen como leyes ponderales de masa y volumétricas de volumen, que se desplaza por medio de 6 leyes. Primero, ley conservación de la masa, ley de las proporciones definida, ley de las proporciones múltiples, ley de las proporciones recíprocas o equivalentes, hipótesis de Avogadro, ley del volumen de combinación. Como primera ley tenemos la conservación de la masa. Laurent Lavoisier, 1743-1794, un químico y boticario francés que propuso la ley en 1789. Fue uno de los pocos químicos de su tiempo que valoró plenamente la importancia de que el peso de los productos de una reacción química debe ser igual del peso de los reactantes, estableciendo que la materia ni se crea ni se destruye en cualquier reacción química, y transformado así la química en ciencia como mayúscula. Como segunda ley tenemos ley de la proporción definida. Ley de la proporción definida, anuncia por Joseph Proust en 1799, que establece que la composición de un compuesto determinado es constante, independientemente del método que se utiliza. También mencionó que cuando dos o más elementos o compuestos se unen para formar un compuesto, lo hacen en una proporción en masa constante. Como la parte del ejemplo nos indica, 2 partes de hidrógeno más 1 parte de oxígeno, esto es igual a 1 parte de agua. Esto lo que hace es que sea una proporción constante. Esta ley es conocida como ley de las proporciones múltiples, anunciada así cuando dos elementos químicos se combinan en proporciones diversas, los pesos de uno de ellos se unen a un peso fijo de otro, se hallan entre sí en una relación simple en proporciones de números enteros. Esta ley
Esta ley confirma que las fórmulas químicas de los compuestos son únicos. La ley de Dalton refleja la existencia de las diferencias valencias químicas de un elemento que se traducen en subíndices definidos en las fórmulas de sus combinaciones con otros elementos dados. La ley de las proporciones equivalentes o ley de la proporción recíproca es una ley enunciada por Richter en 1792 y que afirma los pesos de diferentes elementos que se combinan con el mismo peso de un elemento determinado guardan la misma reacción del peso cuando se combinan entre sí o con múltiplos o submúltiplos de estos. Esta ley es de una gran importancia histórica, ya que permitió desarrollar conceptos tan importantes como el mol, la fórmula química o el peso equivalente o equivalente gramos de los compuestos. Hipótesis de Avogadro es una figura más conocida de la historia de la química. La hipótesis, que generalmente se asocia con un nombre, le ha otorgado a un lugar destacado de la memoria de la comunidad científica, y su nombre aparece en la mayoría de los manuales elementales de física y química como uno de los autores más importantes del siglo XIX. La hipótesis, que afirma que el volumen idéntico de dos gases de las mismas condiciones de presión y temperatura contiene el mismo número de partículas. Otros añaden que esta hipótesis es una segunda acerca de la submolecularidad de la partícula de los gases, incluyendo en ocasiones la supuesta afirmación de Avogadro sobre el carácter diatómico de las moléculas de las sustancias simples. Ley de volumen de combinación. La ley nos aplica de la relación entre los volúmenes de los cuerpos de la combinación gaseosa resultante era inferior o a lo igual de la suma de los volúmenes de las sustancias gaseosas que se combinan. Muchos de los elementos y compuestos son gaseosos y puesto de que esta es más sencilla medir un volumen que un peso de gas natural, se estudian las relaciones de volumen en que los gases se combinan. Al obtener vapor del agua, al partir de los elementos que se habían encontrado de un volumen de oxígeno, se unen con dos volúmenes de hidrógenos, formándose en dos volúmenes de vapor de agua. Todos los volúmenes gaseosos medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura. Reactivos limitantes y exceso. Como segundo tema, el concepto de reactivo limitante permite a los químicos asegurarse de que un reactivo, el más costoso, sea completamente consumido en el transcurso de una reacción, aprovechándose así al máximo. En consecuencia, algunos reactivos se consumen totalmente, mientras que otros son recuperados al finalizar la reacción. El reactivo que se consume en primer lugar es llamado reactivo limitante, ya que la cantidad de este determina la cantidad total del producto formado. Cuando este reactivo se consume, la reacción se detiene. El o los reactivos se consumen parcialmente son los reactivos en exceso. Como conclusión, tenemos en nuestro estudio se realizaron varias investigaciones, las cuales nos dieron un gran aporte, tanto en la materia de la química y la gran importancia que podemos encontrar para explicar de las leyes ponderales y los reactivos. Son combinaciones que limitan a una conversión dada de las fuentes encontradas. Son de mucha ayuda en el ámbito educativo y estudio de la ciencia. Nuestras recomendaciones a los temas que hemos explicado es dentro de las grandes dimensiones de la química podemos encontrar las leyes ponderales, también llamadas leyes de las combinaciones. Se entiende como aquellas que rigen el comportamiento de la materia en los cambios químicos. También podemos decir que nos permite conocer cómo operan los comportamientos de la materia en los cambios químicos en función de la masa de las sustancias que participan, aun cuando no siempre estamos observando estos cambios. La clasificación genera de los métodos de análisis clásico, instrumentales y de separación, procedimientos cuantitativos basados en la medida de cantidades, reactivos y concentración. Agradeciendo por la atención dada a nuestra aplicación. Gracias.